Dale. Bueno, hermanos, les invito entonces a buscar en la Biblia, en Juan capítulo 5, versículos 17, 19 y 20. No es el único versículo que vamos a usar, así que vamos a estar listos para seguir buscando. Me parece, yo lo he visto al pastor predicar, así que les hace lo mismo. Así que... Sí, ya sé. Por eso lo vamos a hacer más rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno. Voy a compartir algunas ideas entonces nomás. Después yo les voy a pasar. Hermanos, hay un libro muy interesante, se llama Mi experiencia con Dios. Por ahí lo conocen, ¿no? Bueno, algunas de las ideas que les voy a compartir son de este libro. Pensando en esto de la misión. El ejemplo de Jesús. 5, 17, 19 y 20 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y el 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús, no tenemos mejor ejemplo que Jesús para tomar cómo Jesús hacía la misión. ¿En qué pensaba Jesús cuando hacía la misión? Lo primero que nos dice acá Jesús es que Dios está trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces, Dios está actuando todo el tiempo. Lo veamos o no lo veamos nosotros. Sea para mí evidente o no sea para mí evidente. Dios se está moviendo para cumplir sus propósitos, su voluntad y su palabra. A veces yo me puedo sentir mejor y lo veo. A veces me puedo sentir peor y no veo nada, pero Dios está actuando. Dice 1 Pedro 3:9. ¿Qué dice 1 Pedro 3:9? Dice que el Señor no retarda la promesa de su venida, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Dios está trabajando entonces, activo en este mundo, ¿sí? Teniendo paciencia para que todos se arrepientan, para que todos les conozcan. Y actúa, todo el tiempo está actuando, por medio de la predicación del Evangelio, la enseñanza, esa enseñanza que damos acá a veces en la iglesia y que decimos, me escucharon, no me escucharon. O las hermanas, los hermanos que le enseñan a los chicos, a los jóvenes. Esa palabra, Dios está actuando. Dios está actuando por medio de la compasión que nosotros demostramos a los que sufren. Dios está actuando por las circunstancias que estamos viviendo. Esa prueba, eso que me está pasando, Dios está actuando. Dios actúa por medio de las instituciones. Dios actúa por medio de las personas que se identifican y trabajan con los valores del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de misión, tenemos que pensar que el primer misionero es Dios mismo. Yo soy importante en esta cadena. Sí, cada uno de nosotros es importante, pero el primer misionero, el que está al frente de la misión, de esa misión que nosotros nos sentimos parte, es Dios. Es la misión de Dios en este mundo. Y es una misión que está motivada por su amor. ¿Sí? Tenemos el célebre pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el actor principal en este versículo?
Dios. Dios amó al mundo, dice, y envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está trabajando, motivado por su amor, esperando que todos se arrepientan. Una misión de amor. Primer punto. Y Dios nos llama a compartir su trabajo. Mateo 4:19. Yo les voy a pasar después el bosquejo, no se desesperen. Mateo 4:19, Jesús llamó, dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Este llamado tiene dos dimensiones. El llamado de seguir al Señor primero, vengan en pos de mí. Y el llamado de llevar a otros a Cristo, los haré pescadores de hombres. Entonces tenemos un primer llamado de Dios, que es estar en comunión con Él. Marcos 3:14 dice que Él llamó, vamos a buscarlo, Marcos 3:14. Y estableció a los 12, dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él los llamó, dice, primero para que estén en comunión con Él y después para enviarlos a predicar. La verdadera misión, entonces, nace de una profunda experiencia espiritual. Esto hay que tenerlo presente. No nace porque yo veo solamente la necesidad. Nace porque yo tengo una relación con Dios y me identifico con ese Dios que ama al mundo. ¿Cómo sostengo la misión? ¿Por qué se sostiene la misión? Porque yo entiendo, siento y comienzo a sentir como ese Dios, como siente Dios. Cuando hay una cuidada relación con Dios, conocemos y entendemos lo que siente Dios por aquellos que no lo conocen. Comienzo a sentir el corazón de Dios y nuestro corazón vibra con ese corazón y nos comprometemos con la misión de Dios. Comenzamos a sentir ese amor que motivó a Dios para enviar al Señor Jesús. Y seguimos con un tercer punto. Nada hacemos por nuestra propia iniciativa. Cualquier fruto que nosotros demos en el servicio de Dios es en virtud de la relación que tenemos con Dios. Juan 15, 4 y 5, que habla de la... Está leyendo la Biblia leída. Bueno, dice Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Acá está hablando el ejemplo, ¿no? Si recuerdan, de las ramas de la planta de uvas, de la vid. Dice que la rama por sí mismo no puede vivir y dar fruto si no está unida al árbol. Es algo lógico, ¿no? Pero a veces por ahí nos falta un poco de lógica. De la misma manera recibimos vida y podemos ser de bendición a otros cuando permanecemos unidos al Señor. Entonces, mi servicio tiene que nacer de la relación con Dios, de una profunda relación con Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer como su buena voluntad. Dios toma la iniciativa, entonces nos invita a seguirle, comparto la vida con Él, entiendo su sentir y misión y ahí quiero hacer lo que Dios hace. Esa sería la dinámica. Dios está actuando todo el tiempo
Y Dios lo hace simultáneamente. Dios lo hace simultáneamente. Ustedes pensaron que Jesús tenía varios equipos de predicación. Él no tenía solamente los 12, tenía los 70. Y vaya a saber si no tenía los 70 y después tenía el grupo de los 3, por ejemplo, que eran con los cuales conversaba más. Y quizás tenía otros grupos armados. ¿Por qué? Porque su misión era simultánea. En muchos lugares Dios está actuando y actúa en distintos momentos. Dios actúa en la iglesia, Dios actúa en la hora feliz, Dios actúa con los chicos de fútbol, Dios actúa en el Delta, Dios actúa en otras iglesias, Dios actúa en otras localidades, en otras provincias, en otros países. La obra de Dios es simultánea. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan. Así que todo el tiempo Dios está motivando, Dios está llamando, Dios está preparando y enviando a distintas personas para que cumplan su voluntad. ¿Dónde estamos en ese proceso cada uno de nosotros? ¿No? Solo nos queda abrir los ojos espirituales y ver dónde es que Dios está actuando. Entonces, si Dios es el primer misionero y el dueño de la misión, cuando yo tengo dudas acerca del servicio de Dios y me pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Esta es la pregunta correcta? Quizás no está bien orientada la pregunta, pues es una pregunta orientada en mí. Quizás me deba preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este mundo? ¿Cuál es? ¿Qué dijimos que era la voluntad de Dios para este mundo? Que todos lo conozcan. Entonces, entiendo la voluntad de Dios para este mundo. Veo donde Dios está actuando, dice. ¿Y cuáles son las señales que Dios está obrando? ¿Cuáles son las señales que Dios está actuando para que yo me pueda orientar? Cuando Juan el Bautista estuvo preso, mandó a sus discípulos a que le hagan una pregunta al Señor. Vamos a buscarlo, Mateo 11, 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Señales del reino de Dios. ¿Dónde es que Dios está actuando? Si hay personas que están descubriendo las verdades de Dios, si vemos que hay personas que están descubriendo las verdades de Dios, son aquellos ciegos que están viendo. Si hay personas que antes por distintas circunstancias se encontraban postergadas por distintas dificultades y comienzan a levantarse y a tener una vida con propósito, son los cojos que están caminando. Si hay personas que por su conducta o por su condición estaban marginadas y se rechazaban ellos mismos y la sociedad y no encontraban un lugar en la sociedad, estos son los leprosos que están siendo limpiados. Personas que por mucho tiempo parecían cerradas a la palabra de Dios, ahora escuchen y reciben, estos son los sordos que escuchan. Personas que aceptan a Cristo como su Salvador y Señor y comienzan a tener una nueva vida, estos son los muertos que resucitan. Si se rompen las barreras sociales y todas las personas tienen lugar en la familia de Dios, a los pobres se les está anunciando el Evangelio. Entonces estemos atentos
¿no? ¿Dónde están estas señales, ¿no?, de que el Padre está haciendo? Así yo me uno a su voluntad. Así yo intento, esto no se trata de que yo encuentre el propósito en mi vida, se trata de que yo acomode mi vida de acuerdo al propósito de Dios, de eso se trata. ¿No? Porque tantas veces lo hacemos tan personalizado esto, ¿no?, que pensamos que hay pero parece que es más simple que esto. Entonces, para ir resumiendo, si guardamos nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, y en esa relación descubrimos el propósito y la misión de Dios para este mundo, y nos unimos a la obra de Dios, podemos estar seguros entonces que estamos en el centro de su voluntad y que seguiremos disfrutando de su presencia. Amén. ¿Qué más seguimos? Yo terminé, pastor. Yo terminé. Dale. Nosotros conocimos ese lugar, ya estábamos casados, cuando fuimos a la iglesia de la Lucila, que tenía esta obra, y nos invitaron a ir porque ellos sabían que nosotros habíamos sido egresados del seminario. Entonces nos invitaron para que vayan, ¿no? Ya muy conocimos. Y fuimos de manera intermitente, ¿no? Y bueno, yo en el 2004 tuve una experiencia particular de crisis personal, ¿no es cierto?, de ministerio. Y yo como que refloté mi vocación pastoral, ¿no? Y bueno, no fue tan, digamos, no recibí bombo a su platillo. Era un lugar que nosotros alguna vez habíamos conversado y decir que íbamos nos gustaría para trabajar, ¿no? Y se dieron algunas condiciones que favorecieron el apoyo de la iglesia, ¿no? Cuando me preguntaron de hacernos cargo de la obra, yo le puse algunas condiciones, aunque me vean, ¿no?, que eran unas condiciones que yo también, para estar seguro de que era la voluntad de Dios, ¿no? Yo dije, necesito que se cumpla esto, esto y esto, ¿no? Se lo dije a la iglesia, pero también era como se lo decía al Señor, ¿no?, para ver si era la voluntad del Señor. Y bueno, las condiciones se dieron. Mónica siempre me acompañó, ¿no? Después ya contó, ahí se abrió todo el campo de trabajo con la niñez y la familia. Y bueno, a veces así, a veces no es un rayo que cae, a veces es la obediencia. A veces la obediencia. Yo estaba desperdiciando un don que tenía, ¿no? Estaba esperando, quizás estaba esperando algo así mágico, ¿no? Y no aparecía. Solo tenía que orientar mi vida en lo que era la voluntad de Dios. Y bueno, y así el Señor fue bendiciendo. Cuando el Señor bendice, esa es una señal. Si usted tocamos algo, es lo mismo que el don espiritual. Yo no puedo saber si tengo un don si no lo hago, si no me comprometo. Y si yo enseño y la gente aprende, tengo don de maestro, no tenga miedo. Si yo predico y la gente se convierte, tiene el don de evangelista. Y siga predicando, y siga, pero hagámoslo. Hagámoslo, no tengamos miedo.
Anímese. Y probemos, hay distintas oportunidades. Siempre en la congregación se dan para todos, para que tiene ministerio de niños, para que cuide chicos, para que enseñe. Pero bueno, el primer lugar de servicio es la iglesia siempre. Gracias, pastor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cada vez que vemos el trabajo en el Señor, decimos gracias porque utilizas todo, todo. Nos ponemos de pie y terminamos orando. Muchas gracias, pastores. Seguiremos orando por ustedes. Padre, en esta hora te queremos dar gracias. Tu palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tú tienes preparados para los que le aman. Y estamos agradecidos porque tú nos amas. Y sé que tienes preparado para cada uno de nosotros cosas que nos sorprenderán siempre. Y por eso te adoramos, Señor. Ahora despídenos con tu paz, despídenos con tu amor. Y que todo lo que le has dado a Daniel y a su esposa puedan seguir avanzando para glorificar tu nombre. Los instalaste en ese lugar y están desarrollando el ministerio que solamente ellos podrían hacer en ese lugar. Y estamos agradecidos de saber que aún como iglesia, en esta mañana hemos enterado de todo esto y estaremos en oración por sus vidas y también con la ayuda que sea necesaria. Te damos gloria y alabanza, gloria y alabanza. Adoramos tu santo nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, nos saludamos cada uno. No deje a nadie sin saludar.